Muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. Es lunes y este que dejamos atrás ha sido un fin de semana raro. 3 motoristas fallecieron en un accidente múltiple en Salas, en lo que la administración reconoce que se sitúa en un punto, uno de esos puntos negros que al parecer, sin embargo, tanto cuesta eliminar. Pero además el mismo aceite de girasol que el pasado viernes era conveniente no consumir, 62 horas después es totalmente potable. Los reponedores de las grandes superficies y supermercados han tenido mucho trabajo. Así al menos no se marcharán de Asturias, como sí hicieron casi 20.000 jóvenes asturianos el año pasado. Vamos a comenzar nuestro informativo de hoy con estos temas y con otros, y con nuestros titulares. 72 horas después de la alarma social, Sanidad retira la alerta sobre el aceite de girasol presuntamente contaminado y afirma que se puede consumir con total seguridad. Los supermercados asturianos, que se apresuraron a retirar todas las marcas de este tipo de aceite el viernes, han devuelto hoy este producto a sus estanterías. El Partido Socialista Asturiano pone fin a la polémica de la capitalidad de Oviedo y afirma que aparecerá en el nuevo estatuto que Oviedo es la capital del Principado. De esta forma esperan poner punto y final a este asunto y se aseguran el apoyo del Partido Popular a la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias, cuya ponencia ha vuelto a reunirse hoy. Comisiones Obreras, UGT, USO y CGT celebran una manifestación en Oviedo en el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral para recordar a todas las víctimas del trabajo. 14 en Asturias en lo que llevamos de año, con el de esta misma tarde. En la manifestación exigen a los empresarios que pongan las medidas necesarias para el cumplimiento de la ley y a la Administración que duplique el número de inspectores en centros de trabajo. La patronal del transporte escolar en Asturias se moviliza en el centro de Oviedo para exigir al Principado un aumento de las tarifas de cara al próximo curso escolar. La manifestación se produce tras la ruptura de las negociaciones con la Consejería de Educación, que les ofrece un incremento del 6%. Los empresarios del transporte escolar no están de acuerdo con que los taxistas entren en este sector. Una avería en el motor del R28 privó a Fernando Alonso de haber firmado una buena actuación en el Gran Premio de España. De todas maneras, el piloto asturiano se fue de Barcelona con buenas sensaciones tras ver la mejoría de su monoplaza. 72 horas después de esa alarma inicial, Sanidad ha retirado la alerta sobre el aceite de girasol presuntamente contaminado y afirma ahora que se puede consumir con total seguridad. Los supermercados asturianos, que primero el viernes tuvieron que retirar apresuradamente todas las marcas de este tipo de aceite, han devuelto hoy el mismo producto a sus estanterías para de nuevo ponerlo a disposición de los consumidores. El Ministerio de Sanidad ha retirado hoy la recomendación de no consumir aceite de girasol, ya que todos los envases con este aceite que se venden al ciudadano no proceden de Ucrania, tras detectarse una partida contaminada llegada desde este país. La recogida de las marcas afectadas ha finalizado con éxito, por lo que el aceite de girasol puesto a la venta ahora es seguro para su consumo. El aceite de girasol se retiró el viernes de forma general de la venta en una decisión tomada en colaboración con los profesionales del sector. Entramos ya en terreno político. Esta misma mañana se ha vuelto a reunir el grupo de trabajo que participa en la reforma del Estatuto de Autonomía. Izquierda Unida salió de la reunión desilusionada, ya que afirmó que tanto el Partido Popular como el PSOE están empeñados en mantener en lo esencial la actual redacción de ese estatuto. Por su parte, el portavoz de los populares quiso dejar claro que en el momento en el que el estatuto está más o menos listo, el Partido Popular lo incorporará a sus órganos de gestión, y con esas declaraciones ha intentado acallar las voces que desde su propio partido, desde el PP, le han pedido a Ovidio Sánchez que en la reforma estatutaria no vaya por libre. Al término de la última reunión mantenida por el PP, el PSOE e Izquierda Unida para la reforma estatutaria, Jesús Iglesias, portavoz de la coalición, mostraba su insatisfacción, ya que el resto de las fuerzas políticas están empeñadas, dijo, en mantener en lo esencial la actual redacción del estatuto. Iglesias se refiere a materias como vivienda, infraestructuras o transportes, y destacó que el objetivo de su formación es alcanzar mayor capacidad de decisión de Asturias en materia de infraestructuras o transportes, algo que PP y PSOE no parecen contemplar. No fue asumido por el Partido Popular y por el Partido Socialista nuestro planteamiento de que Asturias tenga algún tipo de participación en las decisiones que el Estado adopte a la hora de desarrollar
las infraestructuras que tienen que transcurrir por nuestro territorio. Tampoco fue posible ir más allá de lo que dice el actual estatuto en las competencias en relación con el transporte, ¿no? Por su parte, Ovidio Sánchez, portavoz del PP, contestó a las declaraciones del diputado popular Reinerio Álvarez, quien le pedía que la reforma estatutaria no fuera por libre. Sánchez aseguró que se mantenía en contacto con la dirección nacional de su partido y que tomaba como ejemplo otras reformas estatutarias. En el momento que esto, pues bueno, ya tenga una hechura de las incorporaciones que se puedan hacer, el partido lo incorpora inmediatamente a sus órganos de decisión, que es el Comité Ejecutivo, tanto a nivel regional, que es más específico, y después simplemente también trabajar con la Dirección Nacional de Madrid. La reforma del Estatuto proseguirá el próximo lunes con una nueva reunión de trabajo. También tras esta reunión de trabajo que acaban de ver, el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, habló y aseguró que nadie duda de la capitalidad de Oviedo y que se va a incluir una referencia en el nuevo estatuto para que de esta forma, espera, este asunto quede zanjado de una vez por todas. Y de esta manera ha querido cerrar la polémica que existe en torno a este asunto después de que el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, volviese a pedir que el nuevo texto estatutario recoja la capitalidad del municipio ovetense. Ha aceptado que Oviedo es la capital de Asturias. Fin de la polémica. Para siempre. Con este ciudadano y con este alcalde. Nunca hemos negado que Oviedo es la capital de Asturias. El asunto es, si lo proponen incorporar en el estatuto, nosotros no podemos negar que Oviedo es la capital de Asturias. Fin de la polémica. O sea, va a aparecer la expresión Oviedo es capital. Aparecerá. ¿Por qué vamos a estar negándonos a esto? Tras los primeros meses de la puesta en funcionamiento de la ley de dependencia, hoy hemos sabido que 5.562 asturianos perciben actualmente las prestaciones, tanto de forma económica como en servicios, derivados todo ello de la ley de la dependencia. De estas, el 78% reciben un servicio en residencias y centros de día, mientras que el resto son beneficiarias de prestaciones de carácter económico. Desde septiembre del año 2007, las solicitudes para ser beneficiarios de la ley de dependencia se incrementaron en Asturias a un ritmo de 1.000 al mes. Hoy, la consejera Pilar Rodríguez se ha comprometido a que antes del verano se resuelvan las de grado 3, el de mayor nivel de dependencia, y a lo largo del año las de nivel 2. También quiso salir al paso de las críticas del PP acerca de los datos de aplicación de ley. En este sentido, la consejera declaró que estos eran escrupulosamente reales y fidedignos. El Partido Popular, por cierto, ha acusado a esta misma consejera de Bienestar Social, a Pilar Rodríguez Cañas, de no tener un diagnóstico sobre la situación del salario social y de disponer además de datos sesgados. Y es que los populares solicitaron información sobre los beneficiarios del salario social básico en el año 2007, especificando los ayuntamientos en los que están empadronados, el sexo, la edad, la cuantía de la prestación y la fecha de inicio de la percepción, entre otras cuestiones. La consejería respondió al PP, pero no incluyó toda la información que habían solicitado, ya que la aplicación informática no los incluía. Pero lo que no me parece de recibo es que la señora consejera me diga que esos datos no me los da porque no los tiene la aplicación informática bien. Por lo tanto, con el plan sin hacer y con este desbarajuste que tiene de datos que no saben bien ni los perfiles con los que trabajan, volvemos a lo mismo del otro día con los menores. ¿Cómo se va a proceder a dar un tratamiento cuando el diagnóstico está sin hacer y el diagnóstico es incompleto? Pues con el salario social, una vez más, el diagnóstico es incompleto. Más cosas. Comisiones Obreras, UGT, USO y CGT han recordado esta misma mañana a todas las víctimas del trabajo. 14 en Asturias en lo que llevamos de año. Hasta esta mañana eran 13, pero esta misma tarde, en este Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral, ha habido una nueva víctima. Por eso los sindicatos esta mañana convocaban una manifestación en Oviedo. Quieren que los empresarios pongan las medidas necesarias para el cumplimiento de la ley de prevención y también solicitan a la Administración que duplique el número de efectivos de inspección en los centros de trabajo. Y todo ello, decíamos, cuando esta misma tarde fallecía en Valdés un joven de 31 años cuando estaba trabajando por las heridas producidas cuando manejaba una motosierra.
Salud laboral para todos y todas, no más víctimas del trabajo. Ha sido el lema de la manifestación convocada por los sindicatos en este Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En lo que llevamos de año, 13 personas han muerto por accidente laboral, duplicándose los índices respecto al pasado año. Los manifestantes han pedido más inspectores de trabajo que vigilen el cumplimiento de la norma y que el empresariado integre la salud laboral en su sistema de gestión. Exigir responsabilidades a quien corresponda, que en este caso entendemos que es, por una parte, la Inspección de Trabajo o la Administración en general, porque tiene que poner más rigor y más esfuerzo en la vigilancia y el control de la norma, y por otra parte, porque tiene que tender a aumentar el número de recursos para que hagan esa labor, ¿no? Y por otra parte también al empresariado para que integre la salud laboral en el sistema de gestión de su empresa, que no lo considere un coste laboral y sobre todo que haga un buen uso de los recursos públicos que se ponen a su disposición para la renovación de la maquinaria. Para Comisiones Obreras, los actuales índices de mortalidad son brutales. Aseguran que a pesar de que existe una buena ley de prevención, no se están cumpliendo las expectativas en los centros de trabajo. Exigen también a la Administración que haga cumplir las medidas de esta ley al empresariado. Y que por lo tanto, si tenemos buenos reglamentos y hay buenas medidas que todos compartimos que sí, solamente hay una serie de defectos que debemos de corregir. Hay que aplicar eso en los centros de trabajo, la responsabilidad la tienen los empresarios y la Administración tiene la responsabilidad y la obligatoriedad de poner las medidas necesarias de vigilancia y control para que se cumplan precisamente esas medidas que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los planes estratégicos han diseñado. Han solicitado, además, que el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales ponga ya en práctica el plan de actuaciones de 2008. ¿Qué dicen los empresarios de todo esto? Pues la Federación Asturiana de Empresarios asegura que cerca del 90% de las empresas con menos de 50 trabajadores en Asturias tienen organizada esa prevención laboral, una cifra que alcanza el 100% en los sectores del metal y de la madera. Sin embargo, se siguen produciendo accidentes laborales. Por ello, FADE ha ideado una campaña de concienciación contra la siniestralidad laboral que se va a desarrollar durante todo el próximo mes de mayo. La prevención debe estar siempre en la mente del empresario desde el primer día de vida de su empresa. Esa es la idea que tratan de transmitir desde la FADE y por ello han puesto en marcha una campaña de concienciación que desarrollarán durante el próximo mes de mayo. Que efectivamente desde el momento que nace la empresa la prevención debe estar ya en la mente del empresario y pasar luego a cuando ya la empresa es una realidad, pues bueno, proporcionar los medios a sus trabajadores y que los trabajadores los utilicen. Esta campaña se va a desarrollar a través de anuncios de prensa que habéis podido ver hoy ya en la misma, cuñas de radio que también comienzan a emitirse hoy, mobiliario urbano, estarán también, habrá carteles en los trenes de cercanías en diferentes líneas. Porque los índices de siniestralidad no dejan de crecer, desde la FADE creen que es necesario también llegar hasta el final, tanto en la investigación como en las responsabilidades cuando se produce un accidente. Nadie puede escaparse de esta preocupación y lo que es más importante, de ponerle remedio, y en eso estamos, porque mientras exista solamente un accidente, significa determinada dosis de fracaso. A partir de ahí se pueden establecer todos los matices, pero lo que es importante es que cuando exista realmente un accidente deben de conocerse hasta las últimas consecuencias, realmente las causas del mismo. La FADE asegura que cerca del 90% de las empresas de menos de 50 trabajadores de Asturias tienen organizada su prevención, índice que llega al 100% en los sectores del metal y la madera, en los que hay más riesgos de accidente. Van a ver ahora unas curiosas imágenes grabadas esta misma tarde en Oviedo. Más de 100 autocares de transporte escolar han invadido las calles más céntricas de la capital, formando un importante atasco y reivindicando así un aumento de las tarifas de cara al próximo curso escolar. Las patronales del sector han llevado a cabo esta concentración porque la oferta de la Consejería de Educación, un aumento del 6%, dicen que es insuficiente. Aseguran que no cubrirían los costes de las empresas y especialmente ahora con la elevada subida del precio del gasoil. Piden equipararse a otras comunidades que ya llegan a un 40% de incremento.
Más de 100 autocares de transporte escolar recorrieron las calles de Oviedo reivindicando un aumento de las tarifas. Las patronales ASETRA, Astra, Asdidmet y CAR han llevado a cabo esta movilización puesto que la Consejería de Educación solo les ofrece una subida del 6%. Aseguran que esa cifra no cubriría los gastos de las más de 110 empresas dedicadas a este tipo de transporte y especialmente ahora con la subida del gasóleo. La falta de acuerdo viene dada por la imposibilidad de la Administración de reconocer la grave situación existente en el sector y proponer un incremento que no cubre los costes de las empresas. Hace 4 años que negociaron el último convenio con el Principado y hasta ahora no ha habido ningún cambio. Otras comunidades ya han conseguido el 40% de incremento en las tarifas. Presentamos unas tarifas que cuantificadas, pues yo no lo sé, puedan dar alrededor de un 40%. No obstante todo eso, nosotros entendemos que es cuestión de negociar. Pero desde luego un 6,2, solo los costes del gasóleo en el último año supusieron un 25%, no nos cubren ni los costes del gasóleo. Eso es inasumible. Las patronales advierten que de continuar esta situación muchas empresas se verían abocadas al cierre. Esperan conseguir un acuerdo con el Principado o continuarán las medidas de presión. Incluso no descartan llegar a la huelga. Hoy hemos conocido la sentencia contra el marido que mató a su mujer en Bueño. La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a José Carlos A.B., juzgado por el asesinato de su mujer Isaura Pascual, a 21 años de prisión. Además tendrá que indemnizar a los hijos de la pareja y a la hermana de la fallecida. La audiencia ha estimado en su resolución judicial la atenuante de confesión, ya que el asesino acudió el mismo día del crimen a la policía para manifestar que le había lanzado una piedra a su esposa y que creía haberla matado. En la sentencia se considera probada la existencia de alevosía y ensañamiento, ya que asestó 30 puñaladas a la fallecida y posteriormente le arrojó una piedra sobre la cabeza. El tribunal considera además que el hombre estaba en plenas facultades en el momento del crimen y que actuó de forma meditada. Asimismo, rechazó que actuara por celos porque ya sabía que Isaura Pascual estaba con otra persona. La audiencia considera que sabía lo que estaba haciendo y también sus consecuencias. Precisamente para combatir el crimen organizado, el tráfico de estupefacientes o de seres humanos, la delincuencia económica y otros delitos derivados de las nuevas tecnologías, es imprescindible una política de seguridad común en la Unión Europea. Así lo ha señalado el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, en la inauguración hoy de las jornadas sobre cooperación policial internacional que se han celebrado en Oviedo. Un encuentro para estudiar los mecanismos que mejoren la colaboración policial entre diferentes países. Durante la pasada legislatura se firmó el Tratado de Schengen III para potenciar la cooperación de las fuerzas del Estado en la lucha contra el crimen organizado entre diferentes países europeos. Esto permitirá a partir de ahora el intercambio de información sobre análisis de ADN y datos relativos a huellas dáctiles, además del control de las fronteras. Sí se prevé el intercambio de información de sistemas de análisis del ADN, el intercambio y consulta automática de datos relativos a huellas dactilares, de datos relativos a registros de propietarios y usuarios de vehículos y el establecimiento de mecanismos de intercambio de distinto carácter para prevenir amenazas en casos de celebración de grandes eventos de cualquier tipo. Este tratado también autorizará a la policía la persecución fronteriza no solo terrestre. A partir de ahora existirá una coordinación aérea y marítima. La persecución en caliente pues prevé el que se haga tanto por mar como por frontera marítima como por frontera aérea, escapando a la limitación que había de frontera terrestre. La forma que yo creo que más se puede notar en Asturias pues es en toda aquella parte de delincuencia organizada que afecta en gran mayoría a la inmigración ilegal, o sea, las bandas de delincuencia que aprovechando la inmigración ilegal se dedican a la trata de blanca o a la delincuencia económica. Ha sido precisamente este uno de los fines de semana más trágicos de cuanto se recuerda en las carreteras asturianas, con 3 motoristas muertos en un mismo accidente. El suceso, producido a la altura de Salas por invasión del carril contrario de una de las motocicletas cuando precisamente pasaba por ese otro carril un convoy de 8 de estos vehículos, ha puesto de manifiesto nuevamente la inseguridad en algunas carreteras. El delegado del Gobierno ha señalado que por el momento se están realizando las investigaciones para conocer las causas de este trágico accidente
accidente mortal y reconoció que todavía hay puntos negros en Asturias y que es necesario mejorar las carreteras. No obstante, también insistió en la concienciación de los conductores para reducir el número de víctimas mortales en la carretera. Es cierto que es necesario continuar con la mejora de carreteras. La apertura de nuevas vías, por ejemplo, de autovías, está significando una disminución de accidentes porque es mayor el porcentaje de accidentes en carreteras secundarias que en carreteras tipo autovía. Y que ya hemos iniciado el año pasado y en este año se dará un salto muy cualitativo en la mejora de guardarraíles, fundamentalmente en aquellas curvas donde se ha producido, por ejemplo, el accidente de este fin de semana, en otros puntos negros, donde sabemos que hay un número de accidentes por encima de la media de motocicletas, donde estamos interviniendo para que los guardarraíles no se conviertan en una trampa mortal. El sector cárnico del ganado bovino en Asturias vive momentos difíciles por, entre otros problemas, los casos de lengua azul. Hoy por hoy los ganaderos tienen división de opiniones sobre la actuación de la Administración regional para combatir esta enfermedad. Para unos, la Consejería de Medio Ambiente no sabe lo que está haciendo y les ha perjudicado mucho con las restricciones en las zonas afectadas. Y para otros, confían en que solo han sido casos aislados y que pronto se volverá a la normalidad. Todos ellos han estado este fin de semana en el certamen ganadero de la raza asturiana de los Valles, en Cangas del Narcea, uno de los más importantes de cuantos se celebran en Asturias, que sacó a subasta 24 reses por las que se llegaron a pagar más de 54.000 euros. Después de que se detectaran 5 casos de lengua azul en Asturias, hay división de opiniones entre los ganaderos sobre la situación actual del ganado bovino. Mientras que para unos las restricciones para comercializar la carne de las zonas afectadas son excesivas, desde ASEABA se llama a la tranquilidad porque piensan que han sido solo casos aislados y que una vez se terminen todos los controles se restablecerá la situación. Por los animales de ganado bovino, pues no me parece algo que sea una epidemia ni una pandemia. Pueden haber un caso puntual, pero estos animales seguramente que se recuperarían con facilidad y que no habría ningún problema. Pero para algunos ganaderos se está viviendo un momento de incertidumbre en el sector cárnico de ganado bovino. Las restricciones hacen que otros ganaderos de fuera no quieran comprarles ganado y piensan que la consejería anda algo perdida. De momento estamos en una situación de incertidumbre, no sabemos a qué nos atener, ni sabemos, yo creo que ni la propia consejería sabe a qué se tener. Entonces, pues bueno, lo que pasa siempre, el que sufre los mayores daños es el ganadero. Esperar y es lo que nos queda y sufrir, como siempre. Por el momento ya se ha empezado a vacunar al ganado ovino, que parece ser el más sensible al insecto que transmite la enfermedad, aunque todos los casos aparecidos en Asturias se dieron en vacas. La subida incesante del combustible, la prohibición de subir las tarifas a la par que sube el gasoil y la competencia desleal de Renfe aumentan el peligro de hacer desaparecer muchas empresas del transporte de mercancías por carretera, sobre todo autónomos y pequeñas empresas. Esto es lo que denuncia la Unión Independiente de Transportistas Autónomos en la asamblea que celebró este fin de semana y en la que se ha analizado la grave situación que vive este sector. El presidente de UITA, José Fernández, denunció que llevan demasiado tiempo esperando por una solución que no llega y por eso han forzado una negociación para poder subir las tarifas que ofrecen a sus clientes, dejando de momento a un lado los paros y otras medidas de presión. Con nosotros está hoy precisamente José Fernández, el presidente, decíamos, de la Unión de Transportistas Autónomos. Buenas noches, José. Bueno, contarnos un poco, reuníais en asamblea el próximo sábado, ¿para qué? ¿Con qué fin? Pues por la inquietud que está en el sector del transporte, porque claro, al tener una impotencia tan grande con los cargadores, de no poder aplicar las subidas del carburante, pues claro, el sector se está empezando a poner muy nervioso porque ya no se cubren costes y bueno, ya hay unos tintes de movilización muy fuertes. Entonces, en la asamblea que tuvimos el sábado, en primer lugar, el primer punto que tratamos en la asamblea no más llegar, pues es paralizar esa amenaza de paro que los transportistas ya pretendían. Entendemos que antes de convocar un paro, pues habrá que abrir una negociación con las partes implicadas y que la administración esté mediando en esa negociación. Va a ver si hay posibilidades de aplicar las subidas del carburante
trasladarlas a las tarifas de transporte que cada transportista libremente establece con su cargador. Porque hasta ahora vosotros tenéis libertad para aplicar esa subida de las tarifas, pero claro, el problema es ya no que tengáis libertad para ello, sino que incluso si las aplicáis podáis salir perjudicados vosotros, ¿no? No, aquí los cargadores están ejerciendo una presión muy fuerte sobre las empresas de transporte, porque al haber un exceso de oferta, porque además se juntan una serie de factores. Se junta que la construcción pegó un parón, eso absorbe mucho transporte, ese transporte se desplaza hacia otros subsectores y todo eso va generando pues que haya un exceso de oferta bastante más fuerte del que había. Entonces, pues claro, al tener tanto exceso de oferta, los cargadores aprovechan esa coyuntura y no suben los precios. A todo lo contrario. Si entra un transportista a una empresa y entra bajando el precio, si quiere trabajar, claro. Y ahí tenemos esta disyuntiva que hay, que la administración, cada vez que redacta una normativa, va metiendo una dosis mayor de liberalización en el sector. Y nos ha arrastrado a un caos total, Y nosotros lo que pretendemos es que se establezca una negociación, que se apliquen esas tarifas, que se cree una mesa de seguimiento que sea bien compuesta por las asociaciones transportistas y por la administración incluso, y cargadores incluso, y que todos los acuerdos a los que se lleguen, que se respeten, y que sea dentro de la mayor legalidad posible. Y si es posible, pues en las condiciones de contratación, pues también exigir que se ponga una cláusula del carburante obligatoria, para que sea de aplicación en todos los servicios de transporte que se contraten. ¿Cuánto calculan que ha subido el carburante, por ejemplo, en el último año, o incluso en lo que llevamos de año? ¿Se puede hablar casi de subidas diarias o semanales? Sí, ¿no? De subidas diarias que te encuentras cada día con una sorpresa en la gasolinera, cada vez que vas a repostar, cada vez que el camión tiene que repostar. Pues un camión que el depósito llena 700 litros, pues te encuentras con 1.400 céntimos de euro más que ayer. Y todos los días igual. En el último año, pues yo calculo que estará entre un 25 y un 28% de subida en el último año. La subida de las tarifas que ustedes piden a los cargadores implicaría, me imagino, que los cargadores impondrán esas subidas también a los productos que venden a los clientes, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que no tendrán mucho problema porque encima, pues cuando vemos las estadísticas o leemos la prensa que dicen que sube la leche, que sube los productos que se consumen, de consumo, nos están metiendo por los ojos a todos los consumidores de que subió el combustible, que subió el transporte, etcétera, etcétera, y sin embargo el transporte no se ha movido. Eso es lo que estamos observando, que desde el año 90... desde el año 2000, desde el año 90, perdón, desde el año 2000 a hoy sabemos que el carburante pasó de 0,65 a 1,19 que está hoy. Entonces hay una subida de un 90%, un 85%. Eso, trasladado a la tarifa de transporte, pues tendría que haber subido la tarifa solamente para cubrir el carburante un 30% o un 28, 29%. La empresa más generosa ha subido un 22%. Entonces ya nos quedamos desfasados en el incremento de costes del carburante y nos quedamos desfasados también en los IPCs anuales, que no tienen nada que ver con el carburante. Por último, José, ¿tan grave es la situación que hablan ustedes de desaparición de empresas? Sí, la situación está caótica porque en estos primeros 3 meses del año hay empresas, pequeñas empresas, de empresas familiares de 3, 4 camiones, 5 camiones que pierden el orden de 2.000 euros por camión. Están perdiendo 2.000 euros por cada camión mensuales. Perdiendo dinero, ¿no? Perdiendo dinero. Cada mes. O sea, perdiendo, o sea, no cubriendo costes. No cubren costes. Están por debajo de los costes, pues eso, unas pérdidas de unos 2.000 euros. En fin, pues la situación es grave. Esperemos que la intermediación del Principado sirva para que lleguen a un acuerdo cargadores y transportistas. Hombre, esperamos de que no haya una negativa, porque si hay una negativa, porque nosotros tendremos que hacer otra asamblea, que de eso se acordó también, eso fue uno de los acuerdos que se cerraron
para despresurizar un poco la amenaza de paro que los transportistas ya tenían en mente. Es convocar una asamblea para finales de mayo y dar traslado de todos los acuerdos a los que se hayan llegado, y si no se llegó a ningún acuerdo, pues seguramente que habrá un paro inminente, pero ya. En fin, le damos las gracias a José Fernández, el presidente de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos. Gracias por estar aquí una vez más, una noche más. Muchas gracias. Hasta luego. Cambiamos de asunto. Hoy mismo ha abierto sus puertas Esfilna, la 42 edición de la Exposición Filatélica Nacional, un encuentro que llenará el Auditorio Príncipe de Asturias de valiosas colecciones de sellos. En total se mostrarán 705 vitrinas con 16 láminas de los sellos más importantes de España y de Portugal. Son nada menos que 166 colecciones las que se mostrarán durante toda la semana en un encuentro que llega a Oviedo exactamente 39 años después de la primera vez, en el año 1969. Hasta el 3 de mayo se sucederán las actividades y habrá emisiones postales especiales. Precisamente con motivo de Esfilna, Correos, uno de los patrocinadores del evento junto a Cajastur, el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo, emitirá 500.000 ejemplares de un sello conmemorativo de la exposición que llevará por primera vez a la filatelia la imagen del Teatro Campo Amor. Probablemente él estará algún día en un sello, ¿por qué no? Hablamos de Fórmula 1, de Fernando Alonso y del Gran Premio de España, disputado ayer en Montmeló. Alonso tuvo una buena actuación, pero esta se vio empañada por la avería del motor de su R28 que le obligó a abandonar la carrera cuando marchaba en quinta posición. No es el único tema que trataremos hoy en los deportes. En el apartado futbolístico, la jornada nos trajo muy buenas noticias. El Sporting fue capaz de ganar al Cádiz en el Ramón de Carranza y afianza sus opciones de ascenso de esta forma. El golazo de Diego Castro que vemos en las imágenes puso justicia en un partido en el que los rojiblancos merecieron la victoria. Quedan 7 partidos por jugar y las cosas se ponen bien para los de Preciado. Lo vamos a ver después de la publicidad. Después de lo que hemos visto este fin de semana en Cataluña, hay que hablar de mala suerte, pero también de esperanzas. Nos estamos refiriendo, como no, a la Fórmula 1 y al Gran Premio de España vivido en Montmeló. Fernando Alonso demostró que ese R28 que conduce, que pilota, ha mejorado, se acerca más a los grandes. La lástima es que esa rotura de motor le impidiera terminar la carrera, que volvió a finalizar con el dominio de los Ferrari. Raikkonen, como saben, fue primero y su compañero Massa ocupó el segundo lugar, mientras que el tercer escalón del podium fue para Hamilton. El sueño de ver a Alonso intentando adelantar a Raikkonen se esfumó en los primeros metros. El asturiano reaccionó mejor al semáforo, pero el coche se quedó perdiendo empuje en el sitio. Massa le adelantó sin pestañear. Todos los que salían por la parte sucia sufrieron. Hamilton se colocó en la trayectoria de Kovalainen para pasar sin problemas a Kubica. A partir de entonces, Fernando pudo divertirse porque mantenía a raya a Hamilton y al polaco, aunque sin marcharse lo suficiente como para que no le pasaran en boxes. Por delante, Kimi y Massa cogieron distancia. La diferencia era de entre 3 y 4 décimas por vuelta. Después, cuando paró el obetense, Raikkonen llegó a marcar un registro de 1.21.842 por el 1.22.683 del asturiano, es decir, se ha pasado de estar a 1 segundo y 1 décima de los Ferrari en Sakir a 0,8 en Montmeló. Sigue siendo mucho, pero es un avance sustancial. La carrera estaba estabilizada, delante Kovalainen intentaba adelantar también a Alonso por estrategia cuando se salió ligeramente en una curva. La versión oficial habla de que se desprendió un trozo de llanta y esto provocó un pavoroso reventón a 250 km por hora. La carrera estuvo neutralizada a espaldas del coche de seguridad durante 4 vueltas, algo que sometió a una temperatura mayor a los motores. En la reanudación, la primera víctima fue Fernando. Los 132.000 espectadores, la segunda mejor entrada de la historia, enmudecieron mientras el R28 se paraba lentamente en el arcén. El humo y las llamas no dejaron lugar a dudas sobre la rotura del propulsor. Alonso se bajó del coche desolado y se fue junto a la grada a saludar. El público le ovacionaba entregado. Fue un momento de comunión total, más que si hubiera ganado, y la gente comenzó a levantarse con aplausos de admiración. Ahora queda esperar a Turquía para seguir confirmando que el R28 puede estar en la lucha. Nos vamos ahora al fútbol, dejamos el mundo del motor y hay que hablar en fútbol de una importante victoria del Sporting por 0-1 frente al Cádiz. El golazo que han visto anteriormente y que vamos a ver repetido enseguida de Diego Castro sirvió para dar los 3 puntos al equipo de Preciado, que de esta forma continúa el tercero y a solo 3 puntos, además del Málaga, le va pisando los talones. El Sporting de Gijón ganó por 0-1 al Cádiz gracias a un extraordinario gol de Diego Castro en el minuto 58.
Y eso que el Cádiz tuvo un arranque fuerte que provocó cierto nerviosismo entre la zaga rojiblanca. Pero los de Preciado estuvieron muy concentrados en no cometer errores atrás, aunque no estuvieron tan finos en ataque, donde no llegaban con peligro. Al acabar el primer tiempo, ninguno de los dos equipos había creado muchas oportunidades y la segunda parte empezó igual, pero con el Sporting un poco más rápido. El Gijón empezó a tener el control del partido hasta que Diego Castro adelantó a su equipo con un gol que le da los 3 puntos. Los asturianos están más vivos que nunca en su lucha por el ascenso y son terceros con 58 puntos, lo que les da una pequeña ventaja de 2 sobre la Real Sociedad. Pero es que el Málaga, que está segundo, perdió precisamente contra el equipo donostiarra y le saca tan solo 3 puntos al Sporting. Cada vez quedan menos partidos, pero la tensión subirá cada jornada. Más fútbol y otra importante victoria de un equipo asturiano. Ha sido un buen fin de semana para el balompié asturiano. El Marino del Luanco venció por 1-0 al Deportivo B en un encuentro muy emocionante y con muchas ocasiones de gol. Los 3 puntos alejan un poco más al equipo de Quirós de los puestos de peligro. El Marino del Luanco consiguió una victoria importantísima en su lucha por la permanencia tras ganar por 1-0 al Deportivo B en un partido muy abierto y con muchas ocasiones de gol. La primera mitad estuvo más igualada y cualquiera de los dos equipos pudo haberse adelantado en el marcador. Rubén Suárez lo intentaba con un cabezazo primero, pero el balón se marchó fuera de la portería y después con un disparo bloqueado por el portero Manu, uno de los protagonistas del encuentro por sus paradas. Los gallegos respondían también con otro remate de cabeza de Juanan y sobre todo con un peligrosísimo disparo de Lasab que Guillermo consiguió despejar. Pascual estuvo a punto de adelantar al Marino antes de ir al descanso, pero Manu primero en 2 tiempos y después con este paradón lo impidió. La segunda mitad empezó igual de emocionante que la primera. Alberto Suárez fue el primero en intentarlo, pero se volvió a encontrar con Manu. Guillermo no quería ser menos y también paraba un cabezazo de Aridane. Pero el Marino empezó a gozar de muchas ocasiones de gol, algunas de ellas muy claras y con mucho peligro, y al final iba a llegar la recompensa. Esta vez Manu no pudo evitar el gol de Alberto Suárez tras golpear el balón dentro del área pequeña. La alegría invadió el campo de Miramar, aunque los aficionados luanquinos sufrieron con esta doble oportunidad del Deportivo B. Con esta nueva victoria, el Marino se aleja un poco más de los puestos de descenso en su lucha por la permanencia. Bajamos ahora un peldaño para situarnos en la tercera división, donde el Real Oviedo, una vez conquistado el campeonato, ahora sigue acumulando victorias. Ya decíamos que ha sido un buen fin de semana para el balompié asturiano. Los azules derrotaban ayer al Hispano por 0-1, confirmando el descenso matemático de los castrillonenses, que fueron incapaces de plantarle cara al campeón. El Oviedo marcó las diferencias en Ferrota y aunque fue amplia no tanto como la que les separaba en la clasificación, los castrillonenses cumplieron con el protocolario pasillo del campeón y tardaron demasiado tiempo en perder el respeto a su rival. Durante los primeros minutos el Hispano muy nervioso se limitaba a defender, mientras que el equipo de Carrasco se conformaba con mantener el balón, eso sí, dejando claro quién mandaba en el campo. Poco a poco el Oviedo fue cogiendo revoluciones y al meta Raúl empezó a acumulársele el trabajo. La primera ocasión la salvó el poste tras un duro lanzamiento de Matías. 2 minutos después Cervero en buena posición remató demasiado alto y en el 35 era Armando quien tras irse del central no encajó el balón entre los 3 palos. Fue el preludio del gol. Santos centró desde la banda y el balón tras tocar a un defensor cayó a los pies de Armando que no perdonó. Raúl llegó a tocar pero no lo suficiente como para evitar el 0-1. Antes del descanso Olestía detuvo el saque de falta de José Luis, el único disparo a puerta con cierto peligro del Hispano en toda la primera parte. La segunda fue un poco más igualada, daba la impresión de que el Oviedo se conformaba y el Hispano se animó. Las ocasiones estuvieron algo más repartidas. Guillermo atajó la primera, otro remate de Armando tras un nuevo centro desde la banda de Matías. Las siguientes fueron para el Hispano, pero Guti no concretó pese a que lo tenía todo a favor. Después llegaron 2 balones al palo de Cervero y entre medias la última oportunidad clara de los castrillonenses. Al final una nueva victoria para los azules y el récord de puntos que se sitúa más cerca. Seguimos ahora con baloncesto y en este caso no con tan buenas noticias, más bien malas noticias. El Ourense puso fin a la racha de 4 victorias consecutivas del Faro Gijón Baloncesto. El equipo de El Orduí no encontró su sitio en la cancha deportiva y perdió por un contundente 77-59. Después de 4 victorias consecutivas, el Faro Gijón Baloncesto no pudo continuar su buena racha y perdió este sábado frente al Ourense por 77-59.
La derrota sabe aún peor porque el Ourense, situado en los puestos bajos de la tabla, no era un rival difícil a priori. Los de El Orduy no encontraron su juego en ningún momento del partido, aunque el encuentro estuvo igualado hasta llegar al último cuarto. Fue en este momento cuando el Ourense, que se está jugando la permanencia en la LEP Plata, tiró de casta y pasó por encima del Faro, alcanzando una diferencia de hasta 18 puntos en el marcador. Puede que el Faro infravalorara a su rival, pero la verdad es que fueron los gallegos los que marcaron el ritmo del partido. El Faro desperdició una buena oportunidad de ocupar la cuarta posición porque el Caja Rioja, con el que está empatado a victorias, también perdió este fin de semana. Ahora el equipo gijonés le toca llegar lo mejor posible al playoff, a la LEP Oro. Para mañana de nuevo en Asturias nos esperan algunas lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el martes cielos nubosos o poco nubosos, eso sí, con aumento a muy nuboso o cubierto durante lo largo de la mañana. Por la tarde habrá ya precipitaciones débiles, localmente moderadas. Las temperaturas bastante más bajas que el pasado fin de semana. En las principales ciudades de la región, en Oviedo, por ejemplo, se registrarán temperaturas de entre 7 y 15 grados. En Gijón, entre 10 y 16 y en Áviles, entre 8 y una máxima de 15. Así finalizamos este informativo de hoy. Es lunes, estamos acabando el mes de abril y antes de irnos les recomendamos que sigan con nuestra programación porque queda mucho por delante. En breve el debate público y después ya saben la información deportiva, más información deportiva con el Desmarque. Gracias, muy buenas noches y a los que se queden hasta dentro de un ratito.